Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia, tu fidelidad, tu grande bondad, Señor. La paciencia que has tenido, Señor, para con nosotros. Gracias, Señor, porque no nos has pagado, dice la Biblia, conforme a nuestros pecados. No nos has pagado conforme a nuestras iniquidades. Antes bien, Señor, has sido misericordioso. Te doy gracias, Señor, por este tiempo, Padre. Bendice a mis hermanos, bendice tu iglesia, tu pueblo, Señor. Bendice a cada uno de nosotros, a las familias representadas, a todos aquellos que nos miran a través de este medio, Palabra Eficaz. Señor, estamos, Señor, compartiendo tu palabra, cumpliendo el propósito de traer, Señor, esta palabra a tu pueblo y a los que no te conocen, Señor, para que haya ese conocimiento y nadie tenga excusa de decir, oh, yo nunca supe de Dios. Te damos honra y gloria, glorifícate, Padre, en el precioso nombre de Jesús. El pueblo de Dios dice, amén. Amén. Pueden tomar sus lugares, amados hermanos. El domingo pasado tuvimos un estudio que íbamos a conectar el día de hoy, pero la semana orando el Señor me cambia el tema y hoy el tema que íbamos a tratar desde el domingo pasado para hoy se llama no te olvides de consultar a Dios. No te olvides de consultar a Dios, pero vamos a cambiar el tema por hoy. El tema de hoy se llama Oremos por Israel. Dios puso eso en mi corazón. Oremos por Israel, amados hermanos. Y es importante, hermanos. Israel entró en guerra. Tiempo atrás vemos que había bombardeado una embajada iraní. Y iraní prometió poner mano dura. Y ya respondió, ¿verdad? Aventaron más de 300 misiles y drones. Y Estados Unidos mandó portaaviones al área. Y se le unió Reino Unido, Francia, incluso Jordania también detuvo ciertos misiles en el aire, participó, ¿verdad? Y vamos a estar orando, hermanos, porque la guerra afecta. Este tema es muy importante, oremos por Israel, hermanos. Esto afecta. Uno dice, oh, es que eso está hasta Medio Oriente. Hermanos, con la guerra se sube el petróleo. Al subir el petróleo sube el diésel, la gasolina, los camiones que reparten la comida suben el flete, el costo, el precio. Eso quiere decir que los alimentos van a subir. Al subir los alimentos hay abusos también, ¿verdad? Porque no ha habido aumentos de salarios, pero sí suben todo. Los dueños de apartamentos empiezan a subir las rentas, los mecánicos suben la tarifa. Yo llevaba mi carro a un mecánico y por el labor eran la mano de obra que hacía eran 150. Ahorita lo llevo y lo mínimo son 166, ya le subió $16 por mínimo, más aparte lo que tenga, ¿verdad? Pero los salarios en las compañías no los suben. Pero afecta, sí afecta, hermanos, por eso es importante orar. La Biblia dice que oremos por nuestros gobernantes para que vivamos quieta y reposadamente. Así que, amados hermanos, el tema de hoy se llama Oremos por Israel. Decía hace rato que ya Israel entró en guerra, hermanos, y hay que orar. La Biblia nos manda, ¿verdad?, a orar, pedir por la paz de Israel. Vamos a entrar en la palabra de Dios, vamos a entrar en la Biblia, en el libro de los Salmos, el Salmo 122, en el versículo 6, dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Vea, pedid por la paz. Y hermanos, siempre Israel ha estado bajo ataque. Siempre, siempre, siempre. Muchos enemigos. Desde el Antiguo Testamento hemos visto guerras físicas. Y hemos visto que el pueblo ha peleado siempre por la fidelidad a Dios. Y otros pueblos se han desviado adorando a otros dioses. Y claro, Israel tristemente ha sido arrastrado buscando adorar a Baal, a Astarot, reyes que han puesto otros ídolos paganos dentro del santuario de Dios. Pero esto no está en pantalla, pero lo quiero seguir leyendo. En el 6 dice, pedid por la paz de Jerusalén. Sean prosperados los que te aman. Sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios. El versículo 8. Por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, por amor a la casa de Jehová nuestro Dios,
buscaré tu bien. Amados hermanos, nosotros como personas que conocemos a Dios, yo te invito a que siempre inclines tu corazón a las cosas de Dios. Si Dios lo dijo, Dios tiene la verdad. Si Dios lo dijo, Él tiene la razón. Si Dios lo está diciendo, Él no se equivoca. Tristemente, las personas tienen sus opiniones y ese relativismo hace que cada persona tenga su verdad. Oh, esta es mi verdad. Han cuestionado la Biblia, han cuestionado que Dios no existe, que porque si Dios existiera sería todo amor, todo amor. Y es el problema, tristemente, lo que yo veo en la actualidad, en las iglesias, un mensaje. Y hermanos, permítanme hacer este paréntesis. Voy a continuar, nomás quiero decir esto porque es bien importante. ¿Por qué estamos entrando o se ha entrado a un tiempo de apostasía? Es cierto que se busca el crecimiento, que se invite a las personas a predicarles el evangelio, pero hablamos del evangelio de Cristo, no un evangelio de prosperidad. ¿Por qué? Porque ahora se invita a las personas, pero como el Dios de la Biblia no cumple o no llena las expectativas en cuanto a la necesidad de la persona, se ha visto la necesidad de cambiar el mensaje y traer un mensaje completamente diferente. Es que la necesidad de las personas es que necesitan dinero, necesitan trabajo, necesitan comida, hay mucha pobreza. Entonces se les dice a las personas: venga, busque, acepte a Cristo en su vida y declare su $1,000,000, declare su casa, declare su carro, decrete bendición para su familia, para que Dios abra las ventanas de los cielos y derrame bendición que sobreabunde. Entonces se da un mensaje que sí llena la necesidad de las personas sufrientes y se les habla de un evangelio de prosperidad. Seamos honestos, seamos reales. Por eso es que hay muchas iglesias llenas con miles de personas, todas decretando riqueza. Pero es un mensaje contrario a la Biblia, amados hermanos, porque la Biblia nos enseña claramente que no hagáis tesoros aquí en la tierra, sino en los cielos, dice la palabra. En la primera epístola de San Juan dice que el que ama al mundo y las cosas que están en el mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, ¿qué se está enseñando? Materialismo, que las personas busquen lo material y se usa a Dios como que Él es el genio que va a suplir tu necesidad. Entonces ese es el mensaje de hoy, hermanos. Y esa es la apostasía. ¿Por qué? Porque han dejado la verdad de la palabra de Dios, porque la palabra nos reta, nos confronta a vivir en santidad, a no buscar estas cosas materiales. La misma palabra del Señor dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. En eso consiste, en hacer riqueza, a ver quién tiene más. Y si yo tengo más, es que soy bendecido de Dios. Y si tú no tienes, entonces tú estás en maldición. Y es lo que se enseña y se dice: el pobre está maldito, el rico está bendecido. Y usan a Dios para atraer a la gente. Este evangelio de prosperidad es como cuando vas a cazar un pescado y le pones la carnada ahí en el anzuelo y lo avientas para que las personas vengan por esa necesidad y al mismo tiempo ambición de riqueza. Y hay personas que son avaras, que desean, hay un deseo fuerte hacia el materialismo. Hermanos, tenemos que orar, y no solo por Israel, también oremos por nuestros gobernantes, hermanos. Oremos por los gobernantes, porque estamos mirando que hoy en día el mundo ha entrado en esa necesidad de Dios, pero no le buscan. Hoy en día es todo poder. Han hecho pruebas, países conjuntamente han aventado misiles como pruebas y demostrando su poderío, su arsenal, su armamento, y lo dicen que tienen armas nucleares y se están preparando, y todos los países han entrado como en una carrera a ver quién tiene el poder o las armas. Y hay que orar, amados hermanos. La misma palabra dice que pidamos por la paz de Jerusalén. Quiero también citar, amados, otro pasaje en Génesis 12. En Génesis 12 del 1 al 7.
Yo quiero citar este pasaje, amados hermanos, porque es bien importante lo que vamos a hablar hoy. Y antes de leerlo, quiero explicar un poquito lo que ha pasado, a lo que yo me he informado en cuanto a la nación de Israel. Desde tiempo atrás, amados hermanos, Irán, desde que estaba el presidente Mahmoud Ahmadinejad, él ha declarado la guerra a Israel. Él ha dicho muerte a Israel y a los Estados Unidos. Y él mismo ha proliferado ese odio, ese ataque, y claro, también todos los sucesores. Ahora, nos damos cuenta que Irán, antes de 1935, se llamaba Persia, era la antigua Persia. ¿Y quiénes eran los persas en la Biblia? Bueno, eran los enemigos del pueblo de Dios. Después de 1935, ellos cambiaron el nombre a República Islámica de Irán. Cambian el nombre a Irán. Y sabemos que los palestinos que están viviendo ahí en la franja de Gaza y están peleando el territorio, ha habido esas guerras entre judíos. Es un tema difícil lo que es hablar de política y de religión. Hay muchas posturas. Hay personas que atacan a Israel. No, es que Israel no deja vivir a los palestinos, pero tenemos que entender la realidad, amados hermanos, que esa tierra le fue dada a Israel. Esa tierra le pertenece a Israel. Los palestinos, amados hermanos, ellos no son judíos, ellos son árabes. Ellos son árabes que están viviendo ahí en la franja de Gaza. Ahora, si el mundo árabe, ¿por qué no los adopta? ¿Por qué no los toma? Pero quieren darle ahí territorio en la tierra de Israel. Y tiempo atrás Israel ya había aceptado la paz con ellos, desde que estaba Yasser Arafat. Al principio él quería también la destrucción de Israel, pero a través de los acuerdos de las naciones empezó a haber un tratado de paz. Incluso se dio ese tratado y se le dio hasta el premio Nobel a Yasser Arafat. Y resulta que después de eso, el mismo pueblo palestino, cuando ya muere Yasser Arafat, ¿verdad?, se forma después este nuevo grupo paramilitar de Hamas. Pero ellos tienen otra visión. El deseo de ellos, escuchen con cuidado, porque esta es parte de esa problemática. Israel ya había aceptado dejarlos ahí, que ellos formen su propio estado, pero ellos, los de Hamas, no quieren que Israel esté ahí. Ese es el punto. Porque ya se había dicho que quieren borrar del mapa a Israel. Quieren destruir a Israel. O sea, ellos no quieren paz. Y aquí ya no es un problema de Israel hacia ellos, sino de los palestinos, o más bien de este grupo Hamas hacia Israel, de destruirlos. Entonces, déjenme decirle algo, hermano. Vemos a los palestinos en la franja de Gaza mandando cohetes a Israel, mandándole cohetes, atacándolos, ataques suicidas. Ha habido un constante ataque hacia Israel. Y no solamente eso, también vemos que se han levantado otros grupos. Vemos al grupo Hezbollah, no solo Hamas. Hamas está en la franja de Gaza, pero vemos al Hezbollah que también se ha levantado y atacar a Israel. Ellos están al sur del Líbano, y vemos que también hay palestinos en el área de Cisjordania. Entonces vemos que Israel está siendo atacado e Israel tiene que defenderse. Y ¿saben qué es lo triste? Por eso digo, hermanos, hay que informarnos. No es que uno esté tomando partido, hay que ver también lo que es justo de ese lado. Tristemente Hamas ha usado a la población como escudos humanos. ¿Qué hace Hamas? Se van a un hospital y desde ahí avientan un cohete. ¿Y qué hace Israel? Israel tiene detectores, sabe de dónde salió ese cohete y responde de dónde salió ese cohete. ¿Y qué pasa? Que Hamas usa esa información para decir: Israel atacó a un hospital. Y la comunidad internacional condena ese ataque de Israel. Los judíos atacaron a un hospital donde hay gente enferma. También no solamente usan los hospitales, sino también las escuelas. De una escuela avientan los cohetes, los misiles. Israel tiene que defenderse, y al rato la noticia mundial es: Israel atacó una escuela. Y es triste, amados hermanos, y ustedes saben también la gota que derramó eso último
de los palestinos que entraron, que se les durmió feo el gallo a los israelitas, ¿verdad? Como que no les funcionó ese escudo de hierro, le aventaron misiles y luego entraron, mataron gente, y pues ya después Israel reaccionó tarde, ¿verdad? Y es por eso que Benjamín Netanyahu decidió acabar con Hamas, porque es una amenaza constante, hermanos. Ellos desde tiempo atrás ya se han propuesto la destrucción de Israel, y de hecho Irán se ha estado preparando con uranio para tener bombas nucleares y poder destruir a Israel, exterminarlos, borrarlos del mapa, sacarlos. Estos palestinos desean que Jerusalén sea su capital. Los palestinos, volvemos, son árabes y están reclamando el derecho también ellos, pero ellos no son. Acuérdate que la promesa se le hizo a Abraham, dice, y a tu descendencia. Cuando Abraham se allega a Agar y tiene la sierva Ismael, que son los descendientes de los árabes, ¿sí? Sara le dice, Ismael se burlaba de Isaac y dice, córrela, ¿no? Echa a la sierva con su hijo porque ella no va a heredar. Y a Abraham se le hizo muy grave ese dicho, y sin embargo Dios tuvo que intervenir y decirle, no te parezca grave ese dicho, sino oye, escucha la voz de tu mujer. Y finalmente Abraham cede a expulsar a Agar con Ismael. Entonces, amados hermanos, esa tierra le pertenece a Israel, y estamos orando, hermanos, porque al final de cuentas, aunque Israel ceda esos territorios a los palestinos, tristemente esa organización de Hamas desea la destrucción de Israel y siempre estará atacando, siempre estará mandando misiles, siempre buscará destruir a Israel, porque ese es el plan de ellos. No están buscando paz, sino desean sacarlo a Israel y quedarse ellos y tomar Jerusalén como la capital. Hermanos, ayer me desvelé estudiando esto para tener noción, lo estoy compartiendo, lo digo, no quiero dar una información falsa. Entonces, veamos la Biblia cuando Dios llama a Abraham en Génesis 12, del 1 al 3. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, vea, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Aquí está en el versículo 3 este pasaje bien importante. Dice, bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ve, amado hermano, que esta bendición pasa a la descendencia de Abraham. Y aquí cuando dice, serán benditas en ti todas las familias de la tierra, no está hablando solamente descendientes directos. Sabemos que los cristianos somos también descendientes espirituales de Abraham. Y digo espirituales porque no somos hijos de sangre, pero sí por la fe. Hemos hablado eso en otros estudios pasados, de que somos descendientes por la fe. ¿Por qué? Porque Abraham creyó y le fue contado por justicia, y se le hace la promesa, y a tu simiente, la simiente es Cristo. Pablo lo dice a los Gálatas, y todos los creyentes que no somos judíos, pero aunque seamos gentiles, que no pertenecemos a la nación de Israel, por creer en Cristo, entramos también a tomar esa bendición. Por eso es que van a ser benditas. Hay una bendición, hermanos. Incluso por eso los hechizos, la brujería, todo eso no tiene ningún efecto contra el verdadero creyente. Los que tenemos, que hemos creído en Cristo y tenemos el Espíritu Santo, hermanos, la brujería no funciona. No te pueden hacer brujería. Es bien importante, hermanos, entender este pasaje. Y en el versículo 7 de este mismo pasaje dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia, vea, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces vemos que Dios le da esa tierra para Abraham y para su descendencia. Y claro, yo sé que a través de las guerras, el pecado de Israel,
hay una diáspora donde el pueblo tiene que salir, el pueblo judío salió a diferentes partes del mundo, pero también había una profecía de que Dios volvería a traer al pueblo a su tierra. Pero en ese entonces pues sabemos que esa tierra estuvo bajo otros imperios. Uno de los últimos fue de los otomanos, y pues entraron los árabes y que se establecieron ahí, y vemos ahí a los palestinos. Y ahorita quiero compartir una información bien importante. Vea que Dios le dice a Abraham que le daría toda esa tierra de Canaán y a su descendencia, que hoy en la actualidad corresponde a Israel, incluyendo la franja de Gaza, donde están viviendo ahí los palestinos, y Cisjordania, también la zona occidental de Jordania y algunos puntos de Siria y el Líbano, que son las partes meridionales. Esta información, hermanos, usted la puede investigar, puede ir a Wikipedia, solamente la quiero compartir. En la Biblia hebrea, Canaán era hijo de Cam y nieto de Noé, quien fundó la tribu cananea. En la actualidad, Israel cuenta con más de 9 millones de habitantes, teniendo acuerdos de paz con Egipto y Jordania, pero sigue en un conflicto con el gobierno de los palestinos, es decir, con Hamas. El anterior líder de los palestinos, Yasser Arafat, ya había entrado en acuerdos de paz con Israel, y Palestina tendría su propio estado, su autogobierno. Yasser Arafat participó en varias negociaciones de paz para terminar el conflicto de décadas entre ambos pueblos. Vemos la conferencia de paz de Madrid en España, que fue en 1991. Vemos los acuerdos de Oslo en Noruega, 1993. Y la cumbre de Camp David de Estados Unidos en el 2000. Así que en 1994 recibió junto con Shimon Peres, ministro de Asuntos Exteriores, el Premio Nobel de la Paz. Esto lo recibe Yasser Arafat por sus esfuerzos de alcanzar la paz en Oriente Próximo. Yasser Arafat era líder palestino y presidente de esa organización OLP, esa Organización de la Liberación de Palestina. Él falleció el 11 de noviembre del 2004 en un hospital de París, Francia, siendo de 75 años. Tristemente, el actual gobierno palestino es una organización llamada Hamas, acrónimo de una frase árabe que significa Movimiento de Resistencia Islámica, que fue fundada en 1987 por los hermanos musulmanes. Hamas es una organización política y paramilitar palestina, autodefinida como nacionalista, islamista y yihadista. Ahora los palestinos aspiran, escuchen lo que estaba diciendo hace rato. Los palestinos aspiran a que Jerusalén Oriental sea la capital de su futuro estado, mientras que Israel considera que Jerusalén es su histórica capital. Y así es, hermanos, en la Biblia encontramos que ya el rey David, los demás ya estaban en esa área. Antes de 1948, la región que ahora se conoce como Palestina recibió diversos nombres de la antigüedad. Los egipcios lo llamaron Canaán, los hebreos le llamaron Israel, y los romanos, hermanos, estos la dividieron en tetrarquías. Entre esas estaba Galilea y Judea, para después darle el nombre de Palestina en el siglo II después de Cristo. Este término Palestina tiene su origen en el pueblo de los filisteos. El nombre Palestina fue una nueva denominación utilizada por los romanos para borrarle el nombre a Israel como parte de la represalia hacia el pueblo de Dios. Hermanos, tristemente hoy Israel enfrenta una guerra contra Irán. Y sabemos que Irán ha financiado, eso se tiene que decir, hermanos, ha financiado a estos grupos terroristas, a Hamas y a Hezbollah, para atacar a Israel y borrarlo del mapa. Y es triste, hermanos, que mucha gente no sabe ese trasfondo, y que los palestinos no son judíos, son árabes que le quieren quitar a Israel su tierra, se quieren apoderar de Jerusalén y quieren borrar del mapa. Lo que está haciendo Israel es defenderse. Se está defendiendo ante todas estas agresiones. Y nosotros, hermanos, como iglesia tenemos que orar por el pueblo de Dios. Déjenme decirle algo, hermanos. Dios tiene un remanente escogido. Dios no ha terminado con Israel. Israel ahorita no puede ser destruido. No va a ser destruido. Dios le va a proteger. Dios le va a cuidar. Dios va a poner miedo a sus enemigos.
enemigos. Así como lo hizo en el Antiguo Testamento, que Dios peleaba por ellos, venían los enemigos a atacar a Israel y Dios los confundía. Y vemos en ocasiones que los mismos enemigos sacaban su espada y entre ellos se mataban. Dios los confundía. Dios va a confundir a los enemigos de Israel. Hay un remanente escogido en la nación de Israel y por eso debemos orar. Por algo dice la Biblia, ¿verdad? Pidamos por la paz de Jerusalén. Hermano, ese lugar santo ha sido el conflicto de años, de guerras, de verdad un problema. Y Satanás siempre ha querido destruir a Israel, lo ha perseguido y ahora a los cristianos. Siempre el pueblo de Dios va a ser atacado, amados hermanos. Es importante, hermanos, entender esto. Vemos que en la franja de Gaza están Hamas y Hezbollah está al sur del Líbano. De hecho, Hezbollah, ellos son libaneses. Irán siempre ha querido la destrucción de Israel. Ahora, vamos con Irán. En un discurso del expresidente Mahmoud Ahmadinejad, dijo borrar del mapa a Israel. El nombre anterior de Irán ya dijimos que era Persia. Y después de 1935 cambió su nombre a Irán. Vamos a ver un video, amados hermanos. Vamos a ver para que entendamos un poquito esta explicación. Quiero poner primeramente el video de líderes iraníes cuando critican a Israel. Si me lo pueden poner. Fuertes declaraciones de Mahmoud Ahmadinejad este viernes, a pocas horas de ceder la presidencia de Irán a su sucesor Hassan Rouhani este fin de semana. En su discurso de la jornada anual de Al-Quds, el mandatario saliente advirtió que hay una tormenta en la región para eliminar a Israel. Durante sus 8 años al frente del país, Ahmadinejad lanzó varias amenazas al Estado hebreo. Hassan Rouhani también habló sobre el gobierno israelí este viernes. El presidente electo aseguró que Israel es una herida en el mundo islámico que hay que cuidar. Rouhani, un clérigo considerado moderado en el mundo político iraní, dijo también ser pesimista sobre el intento de Estados Unidos de reanudar las negociaciones entre Israel y palestinos. Irán organiza en todo el país manifestaciones contra Israel con motivo de la jornada anual Al-Quds, que se celebra todos los años desde la Revolución Islámica de 1979, el último viernes del Ramadán, el mes de ayuno musulmán, para apoyar la causa palestina. Nos damos cuenta, amados hermanos, que ellos planean eliminar a Israel. Y se ha expresado mal, incluso dijo que Estados Unidos era muy pesimista en cuanto a ese tratado de paz. Ellos no quieren paz. Ellos no quieren paz con Israel, ellos quieren eliminar, quieren destruir. No se puede buscar una paz cuando la otra persona desea tu destrucción. Si te respetara, pudiera haber acuerdos de paz. Por eso es muy difícil que se dé esa paz. Va a estar en constante guerra. Lamentablemente se tiene que dar la guerra, se va a dar esta guerra. Y vamos a entender un poquito más, vamos a ver otro video. Son 11 minutos. Y vamos a entender un poquito más las causas de este conflicto por Jerusalén. Así que presten mucha atención y estaremos viendo este video. Apágame la luz. Gracias. Seguramente habrás escuchado sobre el gran conflicto de Jerusalén entre Israel y Palestina. También es posible que hayas buscado explicaciones que al final te terminaron confundiendo aún más. Así que en este video te explicaré de forma sencilla y fácil este gran conflicto que existe desde los inicios de la humanidad. Así pues, esto es el eterno conflicto de Jerusalén. Esto de aquí es el planeta Tierra hace miles de años. Y aquí está Medio Oriente. Y en un lugar muy especial de Medio Oriente existe un monte, el Monte Sión. Y en este monte existe una roca. Sí, una roca muy importante.
En aquellos tiempos no existían países como los de ahora, pero el dato arqueológico más antiguo son unas cerámicas egipcias del siglo XIX a.C., conocidas como los textos de execración. En ella dice que en este lugar existía una ciudad llamada Roshlalem, y unas tablillas de arcilla, conocidas como las cartas de Amarna, del siglo XIV a.C., hacen referencia a dicha ciudad, pero con el nombre de Urusalem, que significa ciudad de paz. Urusalem también era conocida simplemente como Salem, y su rey era conocido como Melquisedec. Así pues, según textos históricos, el primer propietario conocido del monte Sión y este territorio era el rey Melquisedec. Un par de siglos después, este territorio ya no pertenecía a este antiguo reino, sino que estaba en posesión de los jebuseos, quienes cambiaron el nombre de Salem por Jebús. ¡Oh, ¡sálvame, Jebús! Además, ya existían muchas otras culturas poblando estas tierras, como Canaán, Jericó o la antigua Fenicia. Para ese tiempo, Egipto ya existía hace mucho. A Egipto habían llegado los primeros descendientes de Israel, y tras vivir muchos años ahí, se convirtieron en esclavos de sus anfitriones. En el siglo XIII a.C., durante el reinado del faraón Ramsés II, fue cuando los israelitas abandonaron Egipto. Tras la salida de Egipto, los hijos de Israel vivieron varios años como nómadas en el desierto de Shur, lo que actualmente se conoce como los desiertos árabes. Ellos, según sus creencias, recibirían de Dios la tierra prometida, que no podía ser otra que el monte Sión. Es así como los hijos de Israel comienzan una campaña de guerra, conquistan Canaán. It's time for news about the news. Sling TV has the same news programming you love, starting at $40 a month. Destruyen Jericó y derrotan a los jebuseos, alzándose como los dueños de estas tierras. Ya en el siglo X a.C., Israel, bajo el reinado de Saúl, dominaba toda esta extensión de tierra. Tras la muerte del rey Saúl, le sucedió David, quien derrotó a los filisteos y expandió más su reino. Tras la muerte de este, le sucedió Salomón, quien expandió aún más este territorio. En estos tiempos se construyó sobre el monte Sión el templo de Jerusalén, también conocido como el templo de Salomón, una edificación formidable donde Salomón guardó el arca de la alianza y rendía culto a su Dios. Varios cientos de años después, el imperio babilónico llegaría hasta Jerusalén, sitiando la ciudad y destruyendo el templo. Tras esto, el arca de la alianza desapareció y el reino de Israel también. Sin embargo, el imperio babilónico no duraría para siempre. El imperio persa derrotaría a Babilonia, tomando control del monte Sión y permitiendo a los judíos volver a Jerusalén y reconstruir su templo. Pero el imperio persa tampoco sería eterno, ya que el imperio griego se alzaría sobre ellos, y un par de siglos después, el imperio griego sería anexado al gran imperio romano. En el año 0, Jesucristo nacería, y 33 años después, pisaría el segundo templo. En el año 66, los hijos de Israel se rebelarían contra Roma, pues querían ser independientes. El emperador Tito aplastó esta rebelión y en el año 70 destruye por completo el segundo templo. Como los muros de este templo estaban cubiertos de oro, tras derretirse en el incendio, derribarían las piedras para sacarlo. Lo único que quedó fue este muro exterior, el cual existe hasta el día de hoy, el Muro de los Lamentos. Unos años después, el emperador Adriano reunificó las tierras de Israel y les cambió el nombre a Palestina, en honor a uno de los montes de Roma. Prohibió la entrada a los judíos, con lo que los judíos sobrevivientes escaparon a todas partes del mundo. Más tarde, el emperador Constantino probablemente pensó que era buena idea usar la religión para unificar su imperio, así que dijo volverse cristiano, y mandó a construir muchos templos, entre ellos la iglesia del Santo Sepulcro, según él, en el sitio donde Jesús fue crucificado, la cual existe hasta el día de hoy. Para el año 476, el imperio romano ya estaba desmoronándose,
Para este punto, todo mundo anhelaba Jerusalén y estaban dispuestos a pelear para conseguirlo. Verás, según se dice, Abraham tenía 2 hijos, Isaac e Ismael. Fue entonces cuando Dios le ordenó a Abraham sacrificar a su hijo. Pero al final un ángel lo detuvo. Pues resulta que mientras el Antiguo Testamento de la Biblia dice que este hijo fue Isaac, el Islam dice que el elegido fue Ismael. La descendencia de Ismael son el pueblo musulmano y la descendencia de Isaac son los judíos. Así pues, ambos creen ser la descendencia elegida por Dios. Y además, la roca donde iba a ser realizado este sacrificio se encuentra precisamente en el monte, en el lugar donde estaba antaño el segundo templo. Así pues, en el año 691, los árabes construyeron en este lugar, en el sitio donde estaba el segundo templo y alrededor de esta roca, lo que hoy se conoce como la cúpula de la roca. Para 1917, estas tierras, ahora llamadas Palestina, estaban repletas de musulmanes, cristianos y judíos. Y es entonces cuando inicia la Segunda Guerra Mundial. Este mundo me pertenece. Para estos días, el mapa de las naciones ya era como el de hoy. Tras la derrota del maligno Hitler, todos los judíos de Europa y Alemania escapaban a estas tierras. Los árabes y los judíos tenían muchos conflictos, así que en el año 1946 los británicos se cansan de esto, abandonan Jerusalén y lo dejan en manos de la ONU. Y la ONU decide declarar la existencia de 2 estados, Israel y Palestina. Israel acepta esta resolución. Sin embargo, Palestina y las naciones árabes no lo hacen. Es así como el 15 de mayo de 1948, Israel proclama su independencia y al día siguiente, los países árabes vecinos inician la invasión, dando inicio así a la guerra árabe-israelí. Egipto, Irak, Líbano, Siria, Jordania, apoyados por refuerzos de Libia, Arabia Saudí y Yemen, comenzaron a invadir Israel por todos los frentes. Y la ONU se mantuvo al margen. Esta guerra duraría 15 meses y al finalizar, Israel se había alzado como ganador absoluto, conquistando todo el territorio en disputa y haciendo retroceder a todas las naciones enemigas. Con estos resultados, las naciones árabes no estaban conformes, así que en el año 1967 volvieron a declararle la guerra. Las naciones árabes, Egipto, Jordania, Irak y Siria, atacaron por todos los frentes a Israel, pero solo 6 días después, en la famosa guerra de los 6 días, Israel se había alzado como ganador, haciéndolo retroceder y tomando sus tierras. Poco tiempo después, Israel devolvió las tierras tomadas, pero se quedó con una gran parte de lo que solía ser Palestina. Para los árabes y los musulmanes, desde un punto de vista religioso, sus enemigos son los judíos, pues tienen control sobre uno de sus lugares más sagrados, la cúpula de la roca. Y para que los hijos de Israel puedan reconstruir su templo, quizás sea necesario destruir esta cúpula. Esto crea una gran fricción entre Israel y los palestinos, que en su mayoría son islámicos, pues ambos dicen ser dueños de estas tierras. Así pues, por este motivo Jerusalén y el monte Sión es desde el origen de los tiempos un lugar sagrado para varios millones de personas, y seguramente el lugar más codiciado y disputado del mundo. Se dice que el tercer templo será reconstruido poco antes de que las profecías del Apocalipsis se cumplan. Y los musulmanes creen que la roca que se encuentra en el centro de la cúpula es el punto desde el cual Mahoma ascendió a los cielos para reunirse con Dios. Lo innegable es que este sitio se ha convertido en una piedra pesada para el mundo. Eso es todo por hoy. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Amén, gloria a Dios. ¿Sí se entendió, hermanos? Esa historia
Se dan cuenta que son los árabes. En el tratado de paz Israel había aceptado. Ellos dijeron no y comenzaron el ataque. Es que el plan de ellos no es entrar en paz, es destruir a Israel. Ese es el punto. No puede haber paz en alguien que te quiere destruir. Créanme, es muy difícil. Ahora, amados hermanos, sabemos que Israel no va a ser destruida porque faltan también profecías por cumplirse. Tiene que aparecer el anticristo antes del arrebatamiento, y eso lo dice la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Vayamos rapidito, amados hermanos, porque es importante tener estos datos. Y yo sé que quítese los lentes del dispensacionalismo y vamos a la palabra del Señor. En la segunda epístola a los tesalonicenses, capítulo 2, en el versículo 3, el apóstol Pablo está diciendo: nadie os engañe, o sea, nadie los engañe de ninguna manera. Vea, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? Si usted ve el versículo 1, se está hablando respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Nuestra reunión con Él es el tiempo del arrebatamiento, no es hasta la instauración del milenio, cuando Cristo viene y pone pie en tierra en Apocalipsis capítulo 19. Eso no es nuestra reunión, esa no. Nuestra pronta reunión es en el arrebatamiento, cuando Cristo llega en las nubes del cielo, manda a sus ángeles a tomar a sus escogidos de los cuatro extremos. Ese es el arrebatamiento. Cristo no toca tierra, está en el aire, y eso también lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículos 16-17. Recibiremos al Señor en el aire. Entonces nuestra reunión con Cristo es en el aire. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 2 dice que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar. Y en el versículo 3 vuelve a reafirmar que nadie los engañe de ninguna manera, porque no vendrá. ¿Quién? Cristo. Cristo no va a venir sin que antes venga, ¿qué? La apostasía, los que nieguen la fe, los que se aparten de la verdad de Dios, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, que esta va a ser la abominación desoladora, el anticristo sentándose. Se tiene que levantar un templo para que se siente este anticristo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a este pasaje, amados hermanos, Cristo no va a venir. Perdónenme los que creen eso, ¿verdad? Yo creo en Cristo, creo en el arrebatamiento, pero el arrebatamiento va a ser inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, no antes. No hay rapto secreto, hermanos. Perdónenme, yo vuelvo y te invito a leer la Biblia. Arma la Biblia, que el Espíritu Santo dirija tu mente, los pasajes se embonen. Y yo sé que hay gente que se enoja, ¿verdad? No, usted es un hereje. Juan Manuel Vaz, un pastor español, trajo un tema, y él precisamente también, leyendo la palabra, él reconoció que no hay un rapto secreto. Igual Michael Rood, igual el doctor Baruch, igual Sugel Michelin, igual Paul Washer. No hay rapto secreto. Han leído, hombres que han leído la Biblia han llegado a la conclusión de que se está predicando una mentira y se está poniendo una falsa paz a los hermanos, de que no te preocupes de esas guerras, el Señor viene y nos lleva. Y yo quisiera creer eso, hermanos, porque es lindo, es bonito, ¿verdad? No nos preocupamos y ya Cristo puede venir esta misma noche, y se ha predicado eso, hermanos. Eso no es bíblico. La Biblia no enseña eso, ¿sí? Lamentablemente no hay ni un pasaje bíblico que diga que vamos a ser sacados antes de la tribulación. Eso es una doctrina dispensacionalista, un acomodamiento a la palabra sin ninguna base bíblica. No, es que eso es para Israel. No, y la iglesia ya no está. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está la palabra? En cambio, sí hay bases bíblicas donde la iglesia enfrentará. Incluso Tesalonicenses es uno de esos. Cristo no va a venir, primero se va a manifestar en el mundo el anticristo. Tiene que hacer de las suyas. Va a perseguir al pueblo de Dios, a los santos de Dios. Y nos estamos acercando a ese tiempo. Por eso yo te invito a que te prepares, hermano.
No es para que te enojes, no es para que señales, oh, pastor de Labra es un hereje. No, investígalo. Yo también fui dispensacionalista por mucho tiempo yo creí un rapto secreto, pero vuelve a la Biblia. Yo además te reto, vuelve a la Biblia. Deja el dispensacionalismo, empieza a armar los textos. Y hay doctrinas que se han inventado. Es que los hijos de Dios ya no sufrimos. ¿Quién te dijo que uno no sufre? Es que Cristo ya lo pagó. No, es que los juicios no son para... Se han inventado, yo he escuchado a un doctor, me reservo su nombre, muy famoso, conferencista, ¿verdad? Y él mismo decía, es que los juicios no son para la iglesia. Bueno, a veces pienso que se meten tanto en esta doctrina dispensacional que a veces ignoran la Biblia. Cuando Pedro dice, ¿verdad? Cuando les escribe la carta, sí son judíos, pero son judíos cristianos, son judíos creyentes y estaban siendo perseguidos. Y el mismo apóstol Pedro dice, si alguno padece como cristiano, está hablando a cristianos que eran judíos, ya estaban siendo perseguidos, ya tenían padecimiento. Y ahí en el mismo pasaje, si usted lee el contexto, ¿sí? Ahí mismo nos está enseñando que los juicios, dice, porque es necesario que el juicio comience por la casa de Dios, y no está hablando de Israel. Un texto antes dice que si alguno padece como cristiano, está hablando de cristianos. Es necesario que el juicio comience por la casa de Dios. Hermano, investíguese, le hace Pedro, vaya a la Biblia. Los juicios sí son para la iglesia. ¿Quién te dijo que no? Sí, entonces yo tengo que enfatizar eso porque a mí la Biblia me lo dice. No me vengan con un dispensacionalismo. Es que lo dice fulano de tal. John Nelson Darby creó ese esquema en el 1800 y no va a estar eso por encima de la palabra de Dios, ¿verdad? Lo digo con amor, con respeto, y pues que Dios nos dé sabiduría, entendimiento. Mi trabajo, hermanos, es preparar a la iglesia para lo que viene. Yo no te voy a endulzar el oído y te voy a decir no vas a sufrir. No, hermano, yo te voy a decir sí vas a sufrir. Sí vas a sufrir porque necesitamos ser purificados, necesitamos ser refinados, necesitamos vivir en santidad antes de que Cristo venga. Y aquí la iglesia tiene que aprender a sufrir, hermanos. Es que si tú no estás dispuesto a sufrir, tampoco estarás dispuesto a morir por Cristo. Y Cristo sí nos pide la vida. Dice Jesús, el Señor Jesús lo dijo, enójate con Él, ¿sí? Dice que si alguno quiere salvar su vida, la va a perder. Quieres salvar tu vida en este mundo, la vas a perder. Dice, mas el que la pierda por causa de mí, es decir, si tú estás dispuesto a morir por Él, dice, ese la salvará. Pero eso no se predica en la iglesia. Porque se espantan los hermanos. Pastor, no predique de eso. No, dígales que esta misma noche el Señor viene. Dígales que no van a sufrir. Hermanos, los estoy haciendo cobardes. Yo tengo que decirte, hermano, prepárate a sufrir. ¿Cuál es lo malo? ¿O cuál es el miedo? Si tenemos a Cristo, hermanos, y morimos, partimos con Él. Estamos en su presencia, graduamos, dejamos este cuerpo. Yo quiero poner esta enseñanza porque es lo que a mí la Biblia me enseña. No es tener miedo, no es vivir con miedo tampoco. Es que esa es mi lucha. Yo digo, hermanos, si tenemos a Cristo, aprendamos a despojarnos, así como la Biblia nos enseña, despójate del mundo, despójate de estas cosas, del materialismo, hacer tesoros en el cielo, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. La Biblia nos enseña eso. La Biblia no dice, declara tu carro, haz una bodega para que metas tus Lamborghinis, como ese pastor que estaba diciendo que Dios le puso en visión que hiciera una bodega grande porque le iba a dar muchos carros. Hermano, estamos mirando los tiempos. No es tiempo de perder tiempo con materialismo. Que predique la palabra. Tanta gente que se está perdiendo. Insistir en predicar la palabra, enseñarles, hermanos. El reino de los cielos sufre la violencia y hay que ser valientes, violentos para arrebatar el reino de los cielos. Tenemos que enseñarle a las personas a sufrir por Cristo, a morir por Cristo. Sí, hermano, no se preocupe. Si morimos, nos vamos con el Señor. Jesús dijo a sus discípulos, voy pues a preparar morada. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para que donde yo esté, también vosotros estéis. Hay una promesa, hermanos. ¿Por qué nos aferramos
tanto a esta vida material, a la riqueza, a las bendiciones, y digo bendiciones en el aspecto material, porque también Dios te puede bendecir como lo hizo con Abraham, como lo hizo con Salomón, como lo hizo con ciertos reyes. Esa es parte de una bendición, pero siempre ellos pusieron a Dios como número uno y no la riqueza como número uno. Ese es el problema, hermanos. A veces invertimos el orden. Dios debe ser número uno y riquezas número dos. Si Dios las da, gloria a Dios, y si no las da, sigue bendiciendo a Dios, sigue trabajando, sigue sirviendo. Estamos por un tiempo y cumpliendo un propósito. Tú no mueres porque tú quieres morir, mueres al tiempo que Dios diga. Ay, que murió de un cáncer, esa fue la voluntad de Dios. Que lo atropellaron, Dios así lo quiso. La Biblia dice que nadie vive para sí ni muere para sí, ¿verdad? Si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. No mueres para ti y no vives para ti. Es lo que tenemos que entender. No tenemos que tener miedo a la muerte, hermanos. La muerte es una transición de abandonar este cuerpo, pero nuestra alma se va con el Señor, y llegará el tiempo que nuestro cuerpo va a estar en el polvo de la tierra, y cuando Cristo venga, ahí los cuerpos serán levantados, resucitados de manera incorruptible, con cuerpos transformados en la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es el miedo a la muerte, hermanos? ¿Cuál es el miedo? ¿Por qué no se le dice a los hermanos, hermanos, sé fiel hasta la muerte? Cristo nos ha enseñado a ser fieles hasta la muerte. En la Biblia tenemos mártires que nos enseñan el sufrimiento y que dieron su vida por el Señor. Pero eso no se predica. Predícales el evangelio de la prosperidad, que tengan dinero. Por eso es que el mensaje se ha torcido. La verdadera palabra se tuerce para traer un mensaje a la expectativa de esta gente que viene buscando riqueza. Oh, ven a Cristo para que te vaya bien. Ven a Cristo. Bueno, si no te va bien, tú sigues siendo fiel. Ahí tenemos el ejemplo de Job. Dios le permite a Satanás esa prueba. Perdió casas, terrenos, animales, familia, por último su salud, y también la esposa que le da la espalda, ya muere, que maldice a Dios. ¿Qué bien le fue? ¿Qué nos enseña? Que él, Job, permaneció fiel a Dios. Entonces, si Dios no te bendice, entonces ahí yo le doy la espalda a Dios, porque no me bendice. Dios me tiene que bendecir para que yo le adore. No, hermano, estás mal, perdóname, pero no es así. Aún Dios no te dé la riqueza, Él es digno de alabanza, de toda honra y de adoración. Él es digno. Nosotros tenemos que enseñarle a la iglesia a pagar el precio. Por eso es que la gente no quiere compromiso, por eso la gente no quiere servir, por eso la gente viene cuando quiere, por eso hoy en día se hace un show, espectáculo, se corrompe. Tenemos que denunciar esto. Tenemos que orar por las iglesias, oremos por Israel, oremos por los gobiernos, oremos por el liderazgo. Hermano, y este tiempo de apostasía ya Dios lo había visto, ya el apóstol Pablo lo había denunciado. Esta apostasía que ha crecido, hermanos, una verdadera iglesia es aquella que está en la expectativa de Cristo, que vive en la voluntad de Dios y que sirve en base a los propósitos de Dios. Estamos cumpliendo un propósito. No es aquella que tiene gran número de personas, no es aquella que tiene dinero. Hermanos, dinero, hasta los narcotraficantes tienen dinero. El dinero no es el plan. La misma Biblia dice que la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. No consiste, no. ¿Sí? El verdadero éxito de la persona es cuando nosotros cumplimos el plan y el propósito de Dios. No es que tengas casas, dinero en el banco, carros, lujos. Eso no es el éxito. Y la verdadera felicidad está cuando estamos cumpliendo el plan de Dios, hermanos. ¿Sí? Tenemos que aprender eso y enseñar a la iglesia a sufrir por Cristo. La gente no quiere evangelizar. Ay, no, es que me da pena. Ay, es que no sé qué decir. O es que me cierran la puerta. O es que la gente me ofende. Y hermano, pues a Cristo también lo ofendieron. ¿Te van a ofender? Sí. Hay que enseñarle eso. Hay que preparar a la gente cuando evangelice. Habrá personas que te van a escuchar, pero habrá personas que te van a insultar. No siempre va a ser bonito. ¿Sí? A una hermana, cuando estábamos allá en Petatlán y fuimos a visitar al Cayuco, una hermana se metió a una tiendita, ¿verdad?, a predicarles. Hermanos, literalmente la agarraron a jitomatazos, salió con la ropa manchada de jitomates, ¿te acuerdas? Literalmente cuando fuimos a evangelizar, tenemos que enseñarle también la parte mala y preparar a los hermanos a no devolver mal por mal. De pronto nos van a insultar, pero hermano, bendecid a los que os maldicen.
Hermanos, es muy importante esto, preparar a la iglesia, hermanos. Entonces, Israel ahorita no va a ser destruido en esta guerra. De acuerdo a Daniel, ¿verdad? Todavía falta que surja el anticristo. Va a surgir el anticristo. De pronto, ¿verdad? Esto es algo mío. Tiene que aparecer, poner la paz para que ese lugar se edifique y al mismo tiempo, pues él rompa el pacto, ¿verdad? Y se siente y le dé traición al pueblo judío. Y también va a haber un grupo, hay un remanente escogido que se va a convertir en el tiempo de la tribulación. Aquí va a estar la iglesia también, ¿verdad? Dispensacionalismo habla de un rapto secreto que no tiene base bíblica. La iglesia va a estar aquí, hermanos, pero va a ser un tiempo de purificación, ¿sí? Un tiempo de realmente dar la vida por nuestro Señor Jesucristo. Vea, también se debe afirmar el templo donde será puesta la abominación desoladora que habló Jesús en Mateo 24, citando al profeta Daniel. Los pasajes de Daniel son Daniel 9:27, Daniel 11:31 y Daniel 12:11, no los vamos a leer. Ahora, Dios tiene un remanente escogido por gracia. Vamos a leer este pasaje, hermanos, ya vamos a finalizar. En Romanos, en sus Biblias, Romanos capítulo 11. No vamos a leer todo, nomás vamos a leer los primeros 5 versículos. Romanos 11 del 1 al 5. Y lo vamos a explicar rapidito. Dice el apóstol Pablo: digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? Les pregunta. Dice, en ninguna manera. O sea, no lo ha desechado. Porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vea, vamos a ir interpretando, hermanos, porque es importante entender. Dios no ha desechado a su pueblo, claro que no. Pero vea, cuando dice yo también soy israelita, entendamos que Pablo era creyente. Él tenía el Espíritu Santo. O sea, cuando hablamos del pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no estamos hablando de la totalidad, sino de los creyentes. Pablo era creyente. Hermano, es que tenemos que entender esto, y eso es un principio básico. Tanto judíos como gentiles necesitan entrar por la puerta que se llama Cristo. Así de fácil. No le busques más pies al gato. No hay otra puerta de salvación. Si tú me dices que son salvos en base a otra cosa, yo te digo que estás mal. Porque Cristo lo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. No hay más camino, no hay más puertas. Si el judío no viene a Cristo, no hay salvación. Si el gentil no viene a Cristo, tampoco hay salvación, hermanos. Entonces, Pablo, aquí, él es creyente. Dice, yo soy israelita, vea, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, vea, descendencia. Ahora, nosotros los gentiles también somos descendientes de Abraham por la fe en Cristo. Somos descendientes. Estamos hablando de creyentes. No es para todo el pueblo. Hermanos, vamos a poner 9 millones de judíos. 1 millón son creyentes, 1 millón se salvan, los demás se pierden. ¿Sí? Así de fácil. Es que se van con la idea, es que todo Israel será salvo. Oh, dice todo. No, todos los creyentes. Se habla de un remanente y lo vamos a seguir mirando. Tenemos que leer, hermanos, con cuidado. Dice, yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces ya vemos de quién es directamente, de Benjamín. ¿Por qué? Porque Benjamín pues fue uno de los hijos de Jacob, de Israel. Y Jacob fue hijo de Isaac, Isaac fue hijo de Abraham. Entonces viene de la línea, ¿sí? Pero no directa de los creyentes, ¿sí? Porque es en Isaac que será llamada descendencia, Jacob y Judá, hasta llegar a David y a llegar al Mesías. El Mesías, Cristo, de la tribu de Judá, no de Benjamín, ¿sí? Ok, versículo 2. Vuelvo a decir, no ha desechado Dios a su pueblo, al cual antes conoció. Sí, Dios ya lo conocía. ¿O no sabéis qué dice de Elías la Escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Vean, hermanos, tenemos que entender, ¿por qué cita a Elías? ¿Por qué Pablo está citando ahora a Elías en base a este punto? Ahorita te voy a dar la respuesta. ¿Sí? En el versículo 4 dice, pero ¿qué le dice la divina respuesta? Es decir, ¿qué le responde Dios? Y Dios dice, me he reservado 7,000 hombres que no han doblado
la rodilla delante de Baal. Él está usando este ejemplo para exponer que así como Dios guardó un grupo fiel, no todo Israel, por eso se llama remanente, es un remanente, unas personas comprometidas, personas que aman a Dios, que tienen un celo y que sabe Dios que se van a salvar a su tiempo, a su momento. Y ahorita les voy a explicar un poquito más de eso. Y vea, en el versículo 5 dice, así también, aún en este tiempo, ha quedado un remanente escogido por gracia en Israel. O sea, no es todo Israel. En aquel entonces habían derribado los profetas, los altares, y Elías dice, yo solo he quedado, yo soy el único, Señor, y ahora procuran matarme, como diciendo, ya se acabó, los que te van a seguir, ya no hay nadie, todos están en contra tuya y nomás yo he quedado. No, dice el Señor, hey, tengo 7,000 hombres que no han doblado su rodilla a Baal. Baal era un dios pagano, que no han sido fieles al Señor. Hay un remanente, y luego usa en el 5, aún así en este tiempo hay un remanente. Tú y yo no lo sabemos, pero hay un remanente fiel a Dios que se ha cuidado de serle fiel al Señor, de no desviarse. Por eso dice hay un remanente. Ahora, cuando hablamos de un remanente, ese remanente va a ser salvo en la tribulación. Hay un tiempo, hermanos. Miren, entendamos que Dios, ¿cómo te lo pudiera decir? Te lo voy a explicar, préstame mucha atención. Dios es omnisciente. Dios ya nos conoce desde el vientre, desde antes de la fundación del mundo. Cuando usted lee, fuimos predestinados antes de la fundación del mundo. O sea, Dios ya tenía un conocimiento. Todavía no nacía Josías, que cuando Jeroboam. Vemos la división de Israel, que el reino se le divide a Salomón por medio de Roboam y Jeroboam. Acuérdense que Jeroboam tuvo miedo de que la gente fuera otra vez a Judá a adorar y les prohíbe que vayan, y dice ya basta de ir allá, y les hizo ídolos que adoraran. Eso afectó la relación con Dios, porque Dios no quiere eso. Entonces empezó a levantar altares paganos, se inventó un mes para adorar a Dios, puso inciensos, y dice que Dios le manda un profeta, ¿verdad? A decir altar, sobre ti quemarán huesos de muertos, y la señal será dada, este altar se quebrará. Y sí, ocurrió el momento, se rompe, Dios respalda, pero Jeroboam dijo, agárrenlo. Y cuando dijo agárrenlo, se le endureció la mano, ya no pudo doblarla. Entonces el profeta oró para restablecerle su mano. Y entonces uno de los juicios es que vendría un rey. Fíjese, todavía ni nacía, no nacía Josías. Y hasta después pasaron varios reyes. Después vamos a explicarlo más, ¿verdad? Cuántos pasaron, cuántas generaciones. Y se cumple la palabra que trajo este profeta. Es interesante mirar eso, amados hermanos. Ahora, otro ejemplo que yo quiero poner, ¿verdad? Y aquí lo quiero poner con la familia. Yo conocí a la familia de mi esposa. Su primo, él no conocía del Señor, ¿verdad? Y él pues iba mucho, él estaba en los Estados Unidos e iba a Petatlán, ¿verdad? A gastar dinero, estaba en el mundo. Sí, bueno, sí conocía, pero no quería nada con Dios, ¿verdad? Conocía, hay mucha gente que conoce y no quiere nada con Dios. Resulta, amados hermanos, que nosotros le compartíamos y él renuente, se resistía. Y pues yo lo digo por mí, en mi mente pasó, ¿verdad? Lástima, este amigo pues no es salvo. A veces juzgamos antes de tiempo, pero Dios ya sabía quién son los escogidos. Hay un tiempo en el punto de su vida que esta persona se va a arrepentir y va a aceptar al Señor. O sea, son escogidos, pero todavía no ha llegado el tiempo donde conocen a Cristo. Son escogidos, pero todavía no son salvos. Dios ya lo sabe. ¿Quién le va a aceptar? Dios ya sabe. ¿Quién le va a rechazar? Son escogidos de Dios porque Dios sabe que le van a aceptar. Hay personas que no son escogidas sino porque Dios no los haya escogido, sino por lo mismo que Dios ya sabe que en toda su vida no hay un punto donde ellos van a aceptar al Señor. Tendrán oportunidad de que les van a hablar, sí, porque Dios espera que todos procedan al arrepentimiento. Sí, habrá personas que le hablen, pero estas personas no son salvos.
Y quiero ya terminar con este último pasaje. Este último pasaje lo encontramos en segunda a Timoteo, la segunda epístola de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 10. Vea, amados hermanos, que son escogidos porque en un punto de su vida se convertirán al Señor y serán salvos. Vea lo que dice el apóstol Pablo. Dice, por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos. Vea, Pablo está soportando las aflicciones, persecuciones, sufrimientos, todo lo que implica padecimientos por amor. Vea, a los escogidos. Dice, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. ¿Qué nos está diciendo este pasaje? Que esos escogidos todavía no son salvos. Hay escogidos que todavía no son salvos, pero va a llegar en un punto de su vida que van a conocer de Cristo y van a ser salvos. Por eso dice que Él los soporta por los escogidos, para que ellos también, dice, ellos también obtengan la salvación, o sea, sean salvos. Son escogidos, pero todavía no son salvos. ¿Por qué? Porque la misma palabra nos enseña que cómo van a creer si nadie les predica. Entonces tienen esas personas, Dios ya sabe que sus corazones van a estar dispuestos al momento de la prédica, su corazón se va a abrir, se va a enternecer, van a aceptar el mensaje, lo van a creer, van a recibir al Señor Jesús como su Salvador personal, como Señor y Salvador. Pero Dios ya sabe quiénes son salvos y Dios ya sabe quiénes se van a perder. Es muy importante. Así que, amados hermanos, a manera de conclusión, quiero decirles esto. En los momentos de adversidad, hermanos, esos momentos difíciles que estamos atravesando, todos estos tiempos nos van a ayudar a permanecer fieles y vigilantes. ¿Por qué? Porque tenemos que vigilar los tiempos. La Biblia dice velad y orad. Esa palabra velad significa vigilar. Seamos vigilantes de lo que vendrá, buscando siempre el favor de Dios y su misericordia, amados hermanos, viviendo en obediencia al Señor, en esta verdadera fe, en justicia y santidad. Y vea lo que dice Romanos 8:18. Dice el apóstol Pablo, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo cuando dice que tengo por cierto? O sea, esto es una verdad, es una realidad. Estas aflicciones de este tiempo no van a ser comparables a la gloria venidera, hermanos. Es lo que tenemos que entender. Pablo no está negando las aflicciones. Si el mismo Jesús dijo que en el mundo tendríamos aflicción, Pablo no está negando las aflicciones. Tengo por cierto que estas aflicciones, es decir, sí estamos siendo afligidos, pero mira, esto no se compara con esa gloria que va a venir. Por eso, hermanos, nuestra fe y nuestros ojos tienen que estar más allá de este mundo. Por eso, pare de predicar ese evangelio de prosperidad a su gente. Líderes que me ven a través del canal, pare de predicarles riqueza. Que la gente venga a la iglesia buscando riqueza y a Dios usted lo pinte como un genio. Ven a Cristo para que tengas esa casa, tengas ese $1,000,000, tengas ese trabajo, ese reloj. Como que Dios está necesitándote para bendecirte y darte riqueza. Hermanos, eso no lo enseña la Biblia, por favor. No enseñe lo que la Biblia no dice. Pare de predicar un evangelio de prosperidad mentiroso que desvía a las personas. Así que, amados hermanos, ese es el tema de hoy. Oremos por Israel, oremos por los presidentes, las naciones, y oremos por nuestros líderes dentro de las iglesias. Muchas iglesias ya están en la apostasía, piensan porque tienen los recursos, el dinero, el edificio, y mucha gente piensan que tienen la verdad cuando han descuidado la palabra de Dios. Vuélvanse al camino, al sendero antiguo, vuélvanse a la verdad. Que hay gente que no le va a gustar, se va a ir. Hermano, yo soy de esos. Prefiero que la gente se vaya, pero yo voy a agradar a Dios, voy a agradar el mensaje. Díganme como me digan, trágico, el pastor difícil, como quieran. Yo tengo en mi corazón el obedecer la palabra de Dios. Y yo voy a predicar su palabra, no voy a predicarte cosas que te agraden,
cosas que te endulcen el oído. Así que ese es el mensaje de hoy, amados hermanos. Te invito hoy en tu lugar, inclina tu rostro y vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la enseñanza. Gracias por tus promesas. Gracias por los planes, Señor. Tristemente no todos han entendido que la vida cristiana no es fácil. Pretenden hacerla fácil, pero no. La vida cristiana nos demanda tantas cosas. Nos demanda ser justos. Nos demanda santidad. Nos demanda obediencia, compromiso. Y es lo que menos hay, compromiso. Si quiero voy, si quiero no voy. Y aquí me quedo en casa. Aquí yo veo y la gente cada día está más enfriada, está fría. Estamos viviendo un tiempo de enfriamiento y tristemente el mensaje que ahora se da, se trata de llenar un lugar y se les da un mensaje que les agrade a ellos, que les guste para que vengan. No hay confrontamiento con el pecado, no hay mensajes de juicio, no hay un mensaje que los ponga a pensar que tienen que dejar esa vida de pecado y volverse a Dios en arrepentimiento. Qué triste que hay familias que todavía siguen creyendo en las cosas de este mundo, siguen disfrutando y amando este mundo, padre de familia o hijos viviendo en el alcoholismo, viviendo en la drogadicción, fumando, conocen de Dios, pero siguen en sus pecados, agradando el deseo de la carne. Y tenemos que morir a los deseos de nuestra carne para vivir siendo guiados por el Espíritu Santo. Señor, rogamos por tu iglesia. Bendice, Señor, a los líderes de la iglesia, a cada pastor de cada iglesia. Yo oro por ellos, Señor, que haya un celo de predicar tu palabra. Ruego por Israel, Señor. Bendice a ese pueblo santo tuyo escogido, ese remanente que se va a convertir. Cuídale, Señor. Pedimos por la paz de Jerusalén. Ahí tú pusiste tu nombre en ese lugar y te manifestarás en el futuro, Señor, donde tú, Padre Santo, cuando venga Cristo, Señor, reinará en el tiempo del milenio. Gracias, Padre, por tu promesa, por tu verdad. Rogamos, Señor, también por los presidentes de las naciones. Rogamos, Señor, que seas tú, mi Dios, protegiendo a tu pueblo. Padre mío, tu palabra se va a cumplir, se van a levantar y estamos viviendo este tiempo, este comienzo de los dolores donde habrá guerras, rumores de guerras, y estamos viendo que esto está aconteciendo en nuestros propios ojos, Señor. Así que, Padre mío, tenemos que velar y orar y esperar en ti a cada momento. Gracias, Señor. Te ruego que nos bendigas, que nos lleves con bien de este lugar. Asimismo, te pido que bendigas los alimentos que habremos de tomar. Gracias te damos, Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén.